Luisa. Buenas tardes, buen día, de mañanita, en la madrugada, desde Panamá para el mundo. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, DALCOR. Bendito sea el Señor Jesús, le enviamos un caluroso abrazo fraterno en el amor del Señor Jesucristo. Hoy es viernes 27 de marzo 2026. Vamos a tener una entrega más para cada uno de ustedes, pero antes de eso tenemos a nuestra hermana Fátima que nos va a decir quiénes somos, presentándonos la visión. Adelante, Fátima. Buenas tardes. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que nos desenvolvemos en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposas, esposos, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres y así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios. Esos somos damas y hombres hablando al corazón, da al coro. Así es. Ya saben ustedes cuál es nuestra visión, así que después la van a volver a escuchar para que vayan conectándose entre la visión y lo que aquí hacemos. Damos testimonio de vida de todas esas cosas maravillosas que el Señor Jesús está haciendo en nuestra vida, en nuestro hogar. Y no solo eso, sino que nosotros llenos como copa estamos ya dándole a otras personas. Sin más, quiero presentarles a nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, con una enseñanza espiritual en esta ocasión. Portador de su gloria. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Bienvenida, Joanny y Montserrat. Eh, Vamos a empezar el tema, más bien la enseñanza espiritual, que puede ser eh, con parte de Jesús, de una manera de entender lo que podemos lograr si nos acercamos a Él, de tal manera que al conocerlo, Él pueda provocar en nuestras vidas una situación muy favorable que va a redundar en mejor situaciones para la familia, para el entorno de trabajo y toda relación que tenga uno como ser humano. Cuando me di cuenta de la enseñanza espiritual portador de su gloria, busqué la manera de forma sencilla, pero poderosa en Cristo, de indicarles qué realmente debemos entender de lo que es portador de la gloria de Dios. Creo que muchas de las situaciones que ocurren en los cristianos hoy en día es que no entendemos todo lo que podemos alcanzar con Jesús, cómo Él puede provocar que la identidad de uno como persona cambie de tal manera que aún siendo personas comunes y corrientes, podamos demostrarle a otros lo que hemos alcanzado con el Señor. No necesitamos títulos, no necesitamos sino comprender en la grandeza de Jesús cómo Él se mueve. Yo no lo puse, pero me gustaría que me buscaran Joel 2:25. No lo puse. Para arrancar el tema,
portador de su gloria. Cuando busqué portador de su gloria, me di cuenta que en la palabra de Dios, mientras que buscan cuando lo tengan listo, me avisan, que en la palabra de Dios podemos identificar todos aquellos que fueron portadores de la gloria de Dios. El mayor creo que fue Jesucristo, porque él caminaba, sanaba y llevaba en él todo lo que se necesitaba para con la guía del Espíritu Santo provocar milagros, señales y prodigios. Siempre alguien me quiere enredar la lengua, pero yo he creído en Cristo y estoy aquí como vaso frágil para poder que ustedes puedan lograr hazañas en el nombre de Jesús. Entonces, cuando me di cuenta, Jesucristo, él caminaba, tenía en él la gracia de Dios, tenía el poder de Dios y tenía la autoridad para provocar que todo se rindiera a sus pies. Pero él también provocó que otros hicieran hazañas en el nombre de él. Entonces tenemos que Jeremías es un portador de la gloria de Dios. Isaías, Ezequiel, los profetas mayores, Daniel, y profetas menores que se usaron para portar la gloria de Dios y provocar señales, prodigios y maravillas. Entonces, ya lo tienen. Joel 2:25, ya lo Sí, tienen. Loricel. Sí, Léanlo, Loricel. por favor, léelo, María Luisa, Joel 2:25 en Reina Valera. No lo tenía, lo dije, tuve que levantarme porque algo había en la puerta. Bueno, entonces léelo tú, Fátima, mientras que lo busca María Luisa. María Luisa. Ok, nueva versión internacional. Joel 2:25 dice así: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Y el 26, ¿qué dice? El 26 dice: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas para ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces, el que es portador de Dios, de la gloria de Dios, es una persona preparada por el Señor para provocar que toda aquella plaga que está en contra tuya, obstaculizando tus milagros, puedan ser llevados a la destrucción y edificar y sembrar sobre tu vida una vez que las cosas se han resuelto. Cuando es un portador de la gloria de Dios, él tiene la autoridad de parte de Dios para juzgar y para destruir en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una de las cualidades más importantes del Señor. Entonces, busqué. Le leo, Gloricia. Sí, léemela en Reina Valera. Reina Valera, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así Joel 2:25 y 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Muchos cristianos, como no han desarrollado en sus vidas la presencia de Dios como debe ser, no logran entender aquello que retiene sus vidas, aquello que quiere arruinarte y devorar las bendiciones que tienes. Entonces, cuando busqué la palabra que Dios puso, poderoso en Dios, protector en Dios, portador de su gloria, me di cuenta que se necesita ante todo la presencia de Dios en la persona. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el espíritu de nosotros se transforma y cambia inicialmente, porque adquiere algo muy importante de Jesús, que tengo que aprender a conocerlo para lograr que pueda ser importante para mi vida como persona. Entonces, yo necesito la presencia del Espíritu Santo. Nadie puede ser portador de la gloria de Dios y caminar con autoridad, con carácter en la vida con la ayuda de Jesús si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Dice que los cristianos debemos ser personas que tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, estoy empezando el tema con un poco de precaución, porque es un tema que puede abrir los oídos y los ojos para las personas que necesitan enderezar ciertas cosas en sus vidas personales para ser usados por Dios, moldeados, corregidos, y además de eso, poder recibir la transformación. ¿Cómo lo veo yo a lo largo de mi recorrido con el Señor? Yo era un odre viejo. El odre viejo que era yo tenía cosas que podían mejorar. Había situaciones que podían ser más favorables para mi vida, pero yo necesitaba una corrección del Señor para lograr que pudiera ser un odre nuevo. Entonces, viendo que habían muchos portadores de la gloria de Dios, me fui porque, como les digo, portador de la gloria de Dios le da autoridad al representante de Jesús, lo quiero poner de esa manera, a juzgar y destruir en su nombre. Tiene esa capacidad de lograrlo, pero para poder hacer eso, ¿qué significa que yo tenga la presencia de Dios en mi vida como persona? 1, necesito carácter. 2, necesito poder. Y 3, necesito el amor de Jesús.
Porque si yo tengo poder y no tengo amor y no tengo carácter, de nada me vale ser un portador de la gloria de Dios. Porque no lo voy a hacer bien. No voy a obedecer lo que yo tengo que entender que el Señor quiere que yo haga, porque en mis pies yo llevo el calzado del Evangelio de la paz. ¿Y qué es el Evangelio de la paz? Los 4 evangelios que nos hablan de Jesucristo. Porque en su nombre llevamos, porque yo no quiero decir, no es una sola persona. En la palabra de Dios podemos ver que no era solo una persona. Cristo era la cabeza y el cuerpo eran todos los demás portadores de la gloria de Dios. Pero nada se podía hacer sin la palabra y sin la presencia de Jesús como cabeza. Por eso él discipuló a sus discípulos. Y una de las citas bíblicas que puse dentro del contexto de las citas bíblicas habla sobre que él discipula a sus hijos. Entonces eso me hizo recordar Jeremías 1:10. Yo tengo la capacidad, y búsquenme Jeremías 1:10, yo tengo la capacidad en el nombre de Jesús de moverme, ya les dije, con autoridad, con poder y con el amor de Jesús. Pero yo necesito entender que el barco no lo muevo yo, el barco lo mueve Jesús y yo voy a su lado, porque si él me acompaña, las cosas van a estar mejor. Podemos ver que la mayoría de los que estaban en procesos de ser portadores de la gloria de Dios pasaron por inicios en los cuales tuvieron que entender qué era lo que Jesús quería que se hiciera en la vida de nosotros como personas. Pero necesitamos entender cuál es la verdadera responsabilidad que tiene un portador de la gloria de Dios. No es cualquier cosa. No es una situación en la cual yo me voy a vanagloriar, porque así como puedo en algún momento, mi persona u otros, ser portadores de la gloria de Dios, se me va a exigir más. Y voy a tener que responder delante de Dios más que cualquier otra persona. Porque yo estoy siendo representante de Jesús en los diferentes lugares donde Él ponga a sus hijos como portadores de la gloria de Dios. Porque es la multiplicación del Señor lo que necesitamos en este tiempo, para que las señales, prodigios y maravillas vuelvan a suceder en la vida de un ser humano y que haya esperanza continua. Yo le decía esta mañana a una persona que tenía una necesidad y le decía yo, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo hemos oído varias veces, pero en ese momento yo le dije, Dios te ha dado promesas que Él va a cumplir en un momento determinado, pero tú no las ves en este momento. Entonces, como tú no ves las promesas dadas a tu vida personal en este momento, caminar a ciegas es más difícil que caminar cuando yo sé que voy de aquí a la ciudad
en un camino que voy a recorrer. Pero cuando yo no tengo idea del camino que voy a recorrer y necesito solo tener la fe en el Señor, ahí no es fácil hacerlo. Nada fácil. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Creer aunque no pueda ver. Confiar en que su poder es mayor que el mío. Y eso es lo que hacen los portadores de la gloria de Dios. Le dan al pueblo, como Moisés, esperanza, respuestas en un momento determinado con la autoridad de Jesús, de Dios, para que en esa espera hayan milagros que provoquen que yo siga avanzando en mi vida personal y lograr mejores oportunidades en mi vida personal. Léanme, por favor, Jeremías 1:10. Dice así la versión Reina Valera 1960. Llamamiento y misión de Jeremías. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Eso es un portador de la gloria de Dios, porque tiene que corregir, moldear y transformar las cosas que están mal ubicadas, mal puestas, para que Dios pueda ser instrumento valioso para esa persona o aquellos que Dios ha escogido. Por favor, Fátima, lee la tuya. Nueva versión internacional, Jeremías 1:10. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Tengo la autoridad del cielo. ¿Se acuerdan que aquí hace poco hablamos de la autoridad que respalda mi vida con respecto al trono de Dios? Como lo hizo Elías. Elías tenía la autoridad que lo respaldaba desde el cielo y por eso cayó fuego sobre lo que él quería que cayera fuego. Por eso llovió y por eso se quitó de la vida de las personas 3 años la lluvia, porque tenían autoridad y portaban. Cuando yo dije portador de la gloria de Dios, yo pensé enseguida vestidos de la gloria de Jesucristo. Él me ha dado autoridad para llevar un vestido en el cual yo tengo que hacerme responsable, y aquellos que Dios haya escogido como portadores de la gloria de Dios, porque necesito entender que Él es el que mueve el barco, Él es el timón y Él navega para que yo pueda cumplir con sus objetivos. Jonás no lo hizo inmediatamente. Jonás se fue por otro lugar, pero al final tuvo que regresar al redil y hacer lo que quería el Señor que él hiciera. Entonces, cuando eso vino, en la medida en que el Señor me llevaba a visualizar lo que era la enseñanza, me llevó a Jeremías 18. Pero antes de que pasemos a Jeremías 18, María Luisa, solo quiero que me leas los sinónimos. Los antónimos no me los leas todavía. Yo busqué portador de la gloria de Dios. ¿Cómo podía yo expresar el ser portador de Dios de otra forma diferente y que se mantuviera la esencia de la palabra en la vida de esa persona que Dios escogió como portador de su gloria? Y aquí vamos a ver, no es el más fuerte el que va a ser portador de la gloria de Dios, porque Sansón no lo logró completar como tenía que ser, porque
en sus ojos entró una lujuria que provocó que perdiera sus ojos, hizo parte de lo que tenía que hacer, pero no cumplió a cabalidad lo que el Dios hubiera podido hacer con él. Yo creo también que Elías se le truncó su camino cuando se metió en la cueva, tuvo temor y no pudo manifestar el carácter que en ese momento Dios hubiera querido que manejara. Yo no estoy diciendo que un portador de la gloria de Dios no va a tener debilidades ni errores, yo no he dicho eso, pero si las debilidades que tiene un portador de la gloria de Dios no va consono con respetar la gloria del reino de Dios, ya no va a funcionar. Hay que buscar a otra persona que lo haga, porque esa persona llegó a un tope en el cual no va a poder avanzar porque el temor lo sostuvo o porque no entendió que no era ser fuerte mayor que Cristo, sino dejarse guiar y ser débil ante la fuerza y el poder de Jesucristo. Eso es lo que es un portador de la gloria de Dios, que reconoce que necesita la supremacía de Jesús para lograr ventajas en su vida personal. Y si pudiéramos en este día y en este tiempo entender esa situación, estaríamos llenos de portadores de la gloria de Dios, como en los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Caminaban. Alguien me preguntó hace unos días y yo le contesté, caminar de dos en dos sí, pero caminar de dos en dos cuando yo no tengo a Cristo en mi vida personal. Pero si yo soy un instrumento del Señor y yo voy a trabajar para Él, si yo estoy en el mismo espíritu con Cristo, yo también puedo hacer lo que tengo que hacer porque estoy en unidad del espíritu con el Rey de Reyes. Y eso es lo que es parte de la obediencia que uno debe entender cuando camina en las cosas del Señor. Entonces, léeme por favor, porque aquí vamos a poder desarrollar lo que dice Jeremías 18. Yo no lo puse, pero después les voy a dar para el Nuevo Testamento un lugar donde pueden leer lo que vamos a leer en Jeremías 18. Pero en este momento quiero referirme a lo importante que es portador de la gloria de Dios. No necesito ser lo máximo para lograr ser portador de la gloria de Dios. Fíjense que un asno manifestó como portador de la gloria de Dios cuando zarandeó a Balaam, el burro. O sea que no es necesario que yo sea erudito, no, nada de eso. Para ser portador de la gloria de Dios y ser usado por el Señor, lo que necesitas es la obediencia y necesitas carácter para provocar que lo que Él diga tú lo puedas ejercer con autoridad. ¿Cómo empezó Jeremías al principio? Yo soy un niño, yo no puedo. Y la mayoría de todos nosotros empezamos en esa forma, porque las tribulaciones y todo lo que teníamos en el momento nos hacía percibir o sentir que no podíamos caminar porque era muy pesada la carga en ese momento. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a tomar las cargas de nosotros y empezó a depositar en nosotros el creer en Él, en confiar en Él y lograr aquello que cada uno de nosotros tenía que lograr.
Entonces, en ese momento, miren, recuerden que cada uno de nosotros, con lo poco que sabíamos en un momento determinado, testimoniábamos a otro de lo que habíamos recibido. Eso es ser portador de la gloria de Dios. Toda la iglesia evangélica debería, las iglesias de todo el mundo donde se siga Jesucristo, deberían ser portadores de la gloria de Dios. Unos más pequeños, otros medianos y otros más grandes, pero lo que se da en amor con Jesús se multiplica en bendición para un pueblo. Y eso lo podemos ver en Nínive. Se pusieron todos de acuerdo en el mismo espíritu y el Señor los perdonó a todos y no los destruyó. Entonces eso es lo que significa ser portador. Yo llevo un vestido. Yo quiero que ese vestido, con lo que yo tenga de conocimiento, me ayude a lograr evangelizar a otros. Ser portador de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representa en la vida de una persona. Pero si yo no entiendo, yo no puedo llevar nada, porque yo necesito entender que yo tengo que dar de lo que he recibido gratis. Entonces, vamos a leer, María Luisa, los sinónimos que te mandé. Yo Sinónimos puse de portador de la gloria de Dios. portador de su gloria. Testigo de poder de Dios, testigos del poder de Dios, llevar la atmósfera del cielo, reflejar la luz de Jesús, vasija de barro con tesoro divino, manifestación del Espíritu Santo, caminar en intimidad con Dios. Cuando yo pude entender las diferentes formas de decir portador de Dios, de la gloria de Dios, me fui a un pasaje que cuando uno está en la sanidad con el Señor, uno tiene que entender que uno está siendo, como les dije, moldeado por Dios. Y ese moldeo duele. Esa corrección duele. Porque yo estoy siendo llevada a un odre nuevo. Estoy siendo llevada a una persona renovada, restablecida. Entonces, busqué por eso Jeremías 18, porque ahí dice, los otros lo vamos a ver ahora con otro concepto, pero en este momento quiero referirme a las vasijas de barro que nos habla como tesoro del cielo. Entonces, vamos a leer Jeremías 18, 1, 10. Les dije que en el Nuevo Testamento tenemos 2 Corintios 4. Habla sobre las vasijas de barro que somos nosotros, pero no lo quise incluir porque había que meter muchos conceptos de 2 Corintios 4 y solo escogí uno dentro de todos los que dicen ahí, pero vale la pena que lo lean porque la rebeldía, la desobediencia, el camino no manifiesto correctamente del Señor provoca que la vasija mía se agriete. Entonces, si se agrieta, ya no tiene la cobertura de Dios en un momento determinado. Porque al estar rajada,
una vasija se puede escapar un agua, se puede escapar la protección divina que Dios te ha dado en un momento determinado, como le pasó a Sansón, perdió la protección divina. Su vasija se quebró porque perdió su vista. Y esa vista él la necesitaba para hacer la labor que él tenía desempeñada en un momento determinado. Vemos cómo hay ciegos de nacimiento y ciegos en la palabra de Dios. El Señor los sanó porque permitió que la vista fuera un mecanismo para ellos poder tener gratitud ante la gloria de Dios. Y de eso se trata el reino. Yo necesito entender que el reino tiene que ser llevado de tal manera que yo crea en el poder de Jesucristo. Si yo no creo en el poder de Jesucristo y no creo en el Espíritu Santo, ya no podemos seguir pensando en ser un instrumento de Jesús. No lo podemos lograr, porque para yo poder ejercer autoridad, necesito primero, yo siempre lo aprendí. Si yo quiero tener autoridad, yo necesito seguir órdenes de otros. Yo no puedo ser autosuficiente en ese sentido, porque aquel que quiere caminar, y por eso es que portador de la gloria de Dios no es un proceso fácil para un cristiano, porque cuando llega el poder de parte de Dios en una persona que está siendo llevada como vasija de barro a ser una persona importante en el reino de Dios, viene el orgullo espiritual, viene ya yo no voy a escuchar a esa persona porque ya yo sé más que esa persona. Ya yo no voy a buscar la manera de instruir mi propio camino con la ayuda de Jesús, porque ya yo creo que soy superior a todo el mundo. Y eso es lo que destruye a un cristiano que puede ser usado por Dios como un hombre que puede ser parte de la protección que el reino de Dios necesita en la tierra. No lo necesita él para que Dios no necesita que uno lo agarre y quiera protegerlo. Él no necesita eso. Si Él es todopoderoso, Él tiene todos los elementos para hacerlo. Pero cuando el hombre ve, cuando digo hombre me refiero a todo lo que es hombre, mujer, niño, adulto, todo está involucrado en ese hombre para mí. Cuando yo veo eso, yo veo que sería mejor la vida para los cristianos. Si es cierto que va a haber padecimientos, si es cierto que va a haber situaciones que hay que resolver, pero Dios siempre encontrará una luz de su reino para alumbrar tu camino y que todo te vaya bien. Y eso lo tenemos en Ruth y en Noemí. Estaban completamente destruidas las dos. Una había perdido a su familia completa y la otra, sin conocer al Dios que conocemos muchos cristianos hoy en día, ella dijo, mi Dios será tu Dios. Y no conocía, porque ahí es donde digo yo, las promesas no se ven, se siguen sin verlas, porque ahí es donde se manifiesta el poder y la fe en Cristo. Cuando yo no quiero de antemano saber hacia dónde me lleva el Señor. Y eso no es fácil, pareciera fácil, pero ¿qué persona puede seguir algo que no puede ver? Solo Dios puede hacer eso, más nadie.
porque eso es algo que Él solamente puede derramar con su gracia. Por eso que un portador de la gloria de Dios necesita una gracia continua, una gracia que le permita que el favor de Dios y esa gracia constante lo ayude a avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar en un momento determinado. Y podemos ver, a mí Jeremías me encanta mucho por eso. Ese hombre pasó por llanto durante 18 capítulos de ese libro, pero el Señor no lo dejó ni lo soltó, lo sostuvo, porque él sabía dónde lo iba a llevar, con todas las quejas, los hay, los no, logró que hiciera lo que él tenía que hacer. Entonces a la vida del cristiano le gustan las cosas fáciles. No le gusta sufrir al cristiano. No le gusta tener que pasar por un desierto porque, ay, sí, hay que pasar por un desierto. Sí, es muy bonito decir hay que pasar por un desierto, pero no es bonito pasar por un desierto cuando todo está en tu contra, cuando todo el mundo te rechaza y cuando todo el mundo no quiere saber ni de ti, ni nada que tenga que ver contigo. Eso es algo que realmente la persona que no conoce al protector y no conoce al portador de la gloria de Dios, que es Jesucristo. Y todos los discípulos que él haga después de portadores de su gloria. Pero el máximo es él. Él es la cabeza. A él es el que yo tengo que aprender para poder ser realmente un portador y que eso me ayude a lo que dice Joel 2, 25, 26, a sacar las plagas, sacar toda la basura, porque los bichos espirituales existen. Eso que dice ahí, la oruga, el saltón, el revoltón, todo eso existe espiritualmente y destruye las oportunidades de un cristiano, porque hay ceguera espiritual y no se ve lo que realmente se tiene que ver, porque no se honra al dador de todo, que es Jesucristo. Entonces, me fui a Jeremías 18, 1, 10 y quiero que tomemos tiempo para leerlo porque parte de lo que viene ahora es necesario saber por qué el Señor busca en la debilidad del hombre los que pueden ser usados por él para ser fuertes. Cuando a mí una persona me viene, yo soy aquí, yo soy acá, no me interesa. Porque a mí no me interesan los sabios humanos. Me interesa ayudar a aquellos que saben que sin Jesús nada son. Esos ratones de biblioteca, como le llamo yo, no necesitan aprender porque van a usar ese aprendizaje en contra del reino de Dios. Y no se le pueden dar las perlas a los cerdos, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que, como portadores de la gloria de Dios, en el área donde tú estés presente en este momento con Jesús, aprender a saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo he aprendido hasta de Dios a no escribir cosas que Él no quiere que yo escriba. Revelaciones que no quiere que nadie sepa. Hasta eso uno tiene que entenderlo. Y saber lo que puede hablar en un momento determinado. ¿Ustedes creen que es fácil ponerse aquí como yo delante de ustedes y tener que expresar lo que Dios pone en mi corazón? No es fácil. Yo creo en el poder divino de Dios y creo que cuando uno no habla lo correcto, uno puede ser destruido inmediatamente.
Y eso le pasó a Coré y a su familia. Se lo tragó la tierra. Y yo soy temerosa del Señor en ese sentido. Entonces, léalo, por favor, María Luisa. Lo leo. Vamos a leerlo, como son 10 versículos, vamos a leerlos de 3 en 3 y el final 4. 3, 3 y 4. Muy bien. Dice así, Jeremías 18. Esta es la versión Reina Valera. Dice, la señal del alfarero y el barro. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y decidí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 3. Él trabajaba sobre la rueda. Léeme el 4 ahí y después al final les 3. Léeme el cuarto. Y la de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. A ver, dale, Nueva Fátima, versión, 4 primero. Ajá. nueva versión internacional, Jeremías 18 del 1 al 10, del 1 al 4 en este momento. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le hizo en las manos, se le deshizo, en las manos. Así que volvió a hacerla otra vez la vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. Un comentario en esa parte. El alfarero es Jesucristo y nosotros somos vasijas de barro. Unas más débiles, otras un poquito más fuertes, pero todos caemos ante la debilidad de las dificultades. Eso nadie lo puede negar. Hasta Pedro cayó y fue uno de los más cercanos a Jesús. Así que nadie puede decir yo soy más fuerte, yo puedo más. Sí, tú puedes, pero si a Dios le da la gana. Pero si no, lo contrario, vas a caer también. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice con su boca. Hay que aprender a pensar primero, a escuchar lo que uno va diciendo para no enredarse con los dichos de su boca. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, lo que está diciendo el Señor a Jeremías es lo siguiente. Dios moldea, corrige y transforma. Pero las grietas que hay son los vacíos, las heridas que tiene una persona en su corazón cuando no han sido suturadas, ni han sido liberadas, ni han sido limpiadas, ni han sido puestas en las manos de Jesús para que como alfarero Él pueda provocar que tú puedas como vasija de barro ser un instrumento en sus manos para que tú puedas dar a muchos de lo que has recibido en el nombre de Jesús. Sigamos los 3 siguientes. Dice así el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí
que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En Nueva Versión Internacional dice, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. ¿Qué fue de las instrucciones que le dio Dios a Jeremías? Vas a destruir, pero vas a plantar y a sembrar. Eso significa que puedes juzgar y que puedes destruir como portador de la gloria de Dios. ¿Qué otra forma de portador de la gloria de Dios se puede decir? María Luisa, repítela. Vasijas de barro. Así, dice, vasija Solo de eso. barro, manifestación del Espíritu Santo, No, no, caminar no, en no, 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 intimidad. no, no. Solo quiero que me leas la de vasijas de barro. Okay. ¿Qué dice ahí? No, decía, con tesoro divino. Vasija de barro con tesoro divino. Exactamente, eso era lo que quería que me dijeras. Vasija de barro con tesoro divino. ¿Qué dice Jeremías 18 del 1 al 10? Él te va a moldear, él te va a corregir y él va a provocar que esa transformación le sirva a él como un tesoro viviente. ¿Qué significa ser un tesoro viviente? Los portadores de la gloria de Dios necesitan ser testigos de Dios para las personas. Necesitan de igual manera reflejar la luz de Dios. Y tercero, necesitan, después de todo eso, en el nombre de Jesús, el amor de Jesús al prójimo. Sin eso, la persona no puede ser portador de la gloria de Dios. Por eso los procesos existen, porque los procesos son una vasija de barro que tiene Jesús en sus manos, corrigiendo lo que quiere adornar, liberando todas las ataduras de rencor, de odio, de falta de perdón, de amargura que no ha podido soltar y que no le sirven a él, porque no puede ser usado por él, porque ya tiene prejuicios con las personas, ya tiene en su vida creyendo que él puede más que todos los demás. Esa vasija de barro no puede ser un tesoro viviente de parte del Señor. No lo puede ser. ¿Por qué no lo puede ser? Porque necesita entender que su posición no es porque sea mejor que nadie, es porque resistió en la situación del moldeo de Dios lo que necesitaba entender para que produjera más frutos para el Señor. Entonces, vamos a los versículos que di de qué significa cuando yo digo testigo, ser de parte de Dios en un momento determinado. ¿Qué significa que yo sea testigo? No que voy a mirar, porque hoy en día el pueblo adolece porque no tiene muchos milagros,
Los milagros, yo me acuerdo cuántos libros de milagros poderosos yo leí al principio de mi recorrido con el Señor, de hombres de poder en la época del siglo XIX, empezando el XX, XVIII, eran hombres y hasta mujeres que provocaban que con un soplo todo un anfiteatro pudiera rendirse a los pies de Cristo. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto, y yo creo que por lo menos yo lo veo de esa manera, hemos llevado el empresario a las cosas de Dios. Y es las cosas de Dios lo que se les debe llevar al empresario. Porque el de Dios, lo de Dios no se puede medir, no se puede anticipar. Jesús fue el máximo portador de la gloria de Dios. Él caminaba y hacía milagros caminando. Él no paraba de hacer el milagro porque tenía el Espíritu Santo, que era el poder bajado del cielo, que lo sostenía, que provocaba que él tuviera todas las garantías del cielo de que todo se podía hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero él no apartaba su mirada y se ponía, ay, espérate, voy a consultar en el librito, voy a consultar qué es lo que tengo que hacer para que realmente se dé eso. No, él no consultaba eso. Él actuaba de inmediato. Actuaba, pienso y decreto lo que es la palabra de Dios, el accionar de la palabra de Dios. Que si no tiene vida, la palabra no es viva y eficaz, como dice la palabra de Dios. Por eso que hay mucha gente que cuando dice la palabra de Dios es una palabra muerta, porque no tiene el sabor de ese espíritu en la misma persona, porque no hay una conexión del espíritu con esa persona. Es todo sabiduría humana que no tiene nada que ver con la sabiduría del cielo. Entonces, cuando se dice testigos, yo estoy viendo los milagros continuos en la vida de todos los que me rodean. Estoy viendo que el Señor se está moviendo con poder porque se está llevando la palabra con la eficacia que debe ser enviada. El enamoramiento con el Señor Jesús, ese primer amor que muchos dejan al final después de que logran sus milagros y no se pueden sostener. Entonces, ese portador de la gloria de Dios tiene que provocar hambre, sed en el pueblo de Dios para provocar que esa persona no desfallezca, aunque todavía su promesa esté con ceguera delante de sus ojos. Y no es fácil tampoco, porque el ser humano es terco por naturaleza y quiere todo visible de inmediato. Y Dios no trabaja así. Preguntémosle a Jeremías, a Elías, a todos esos hombres grandes y poderosos de Dios. Le dijo a Ezequiel, ¿qué ves en ese valle? Huesos secos. En este momento hay muchos huesos secos en el pueblo cristiano, porque no tienen
una esperanza que proyecta que cada día hay algo que Dios va a hacer para provocar que sigas creyendo y confiando. No lo hay. Entonces quiero que me leas. Yo te puse, lo separé, lo de testigos, lo de reflejar la luz del Señor. Miren, yo antes de eso, María Luisa, ahora sí quiero que me leas los antónimos de portador de la gloria de Dios. Ah, exacto, Gloria. No terminamos los versículos que faltan, No, no déjalo así, lo vamos. ponemos en el grupo. Ajá, correcto, porque quiero Muy bien. avanzar. Ok, vamos a los antónimos de portador de su gloria. Ocultador, encubridor, velador, alguien que impide que la luz se pueda ver o se note. Antes de leer los versículos de testigos, quiero que reflexionemos un poco en esta situación. Juan 8:12, que lo puse, pero no lo vamos a leer en este momento porque ya falta poco tiempo y quiero completar. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Siempre recuerdo que cuando uno se convierte al Señor en las primeras etapas de la vida de uno, hay personas que te ven como un bicho raro, que creen que tú te has enloquecido. Y no solamente creen en eso, en ese sentido, sino que viene y tú te pones a ver lo que te rodea y ves a cristianos que dicen, yo soy cristiana en la iglesia, yo soy cristiana en un grupo cristiano, pero cuando están en un grupo donde hay poder de empresarios, ocultan su verdadera forma de actuar y de ser como un hijo de Dios. Una persona así no puede ser portadora de la gloria de Dios, porque oculta su creencia en el Señor Jesús para quedar bien con el hombre. Y eso me indica que no tiene un corazón dispuesto a ser embajador de Cristo en el mundo. Y la palabra de Dios habla embajador de Cristo en el mundo. No lo puede ser, porque se mueven como las serpientes. Así es una forma en que una serpiente se puede mover. Se mueve en base a lo que me conviene en un momento determinado. Son los que se llaman lobos vestidos de oveja. Eso no puede ser un portador de la gloria de Dios, porque aquellos que son vasijas de barro, aunque tengan grietas, aunque tengan vacíos, aunque tengan que ser moldeados y reparados y corregidos, el Señor los transforma porque Él ve corazón. Él no ve sino el corazón del hombre. Y si el corazón del hombre es malvado, muy difícil que va a poder con un corazón de víbora convertirse en una persona portadora de la gloria de Dios. Y aquí hemos hablado en otras ocasiones del corazón de víbora, las características que tiene. Se oculta, pero aquellos que son realmente portadores de Dios reflejan la luz de Cristo. Ahí tenemos a Moisés, se tuvo que tapar el rostro porque tal era la gloria de Dios que él portaba como hombre,
que enceguecía al que lo miraba. Entonces, uno tiene que entender que no todo el que dice que sigue a Cristo está a favor de él. Entonces, ahora sí, léeme Juan 8:12 en lo que es el reflejo de la luz de Cristo. Si yo no tengo la luz del Señor y portador de la gloria de Dios, vuelvo y les digo, no es que yo tengo que pasar por un tremendo tiempo, no. Con cosas pequeñas tú puedes ser portador de la gloria de Dios. Porque es lo que tú percibas en tu corazón, lo que te hace grande o pequeño delante del plan de Dios para tu vida y la de los que te rodean. Tener ese fervor, tener esa credibilidad en que tú crees que Cristo es lo máximo. Entonces, todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y todo lo que dice Joel 2:25 y 26, siendo derrotados, porque tú entendiste cuáles son las reglas de Cristo para que tu barriga pueda ser moldeada, corregida y transformada. ¿Qué tiempo va a durar el moldeo? Nadie lo sabe. Depende de uno y depende de la misericordia de Dios y el poder de Dios. Pero los portadores de gloria de Dios que tienen poder como lo tenía Jeremías, no necesitan esperar para ayudar a una persona que necesita reparar su vida inmediatamente. Lo puede hacer porque el fuego de Dios va a ser el poder que va a usar Dios para cicatrizar y para corregir esa vasija de barro y que con el fuego de Dios pueda dar a otros lo que recibió. Por eso es testigo, Amén. porque recibió y dio de lo que tenía en un momento determinado. Te dije que me leyera Juan 8:12, ¿verdad? Juan 8:12, así es. Versión Reina Valera, 1960. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Nueva versión internacional. Juan 8:12. Validez del testimonio de Jesús. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este momento estamos en un mundo donde se mueven las tinieblas y la luz. Y las tinieblas tienen atrapado a las personas. Y la persona puede creer que está en luz, que está en oscuridad. Por eso es que cuando ustedes hablan, como Dios les ha ido dando valor a su palabra en sus bocas, ustedes pueden ser instrumentos de Dios para hablar al corazón de una persona. Porque Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque ha moldeado sus corazones. Ha corregido lo que tiene que ir corrigiendo en el camino. Y la transformación llega por medio de la regeneración del Espíritu Santo, provocado por una relación íntima entre Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo, que va corrigiendo, pero va corrigiendo para ser usado por el Señor como una vasija de barro, como un tesoro viviente.
y el otro es el amor de Jesús. Muchas veces la gente confunde lo que es el amor de Jesús. Y el amor de Jesús no es el que yo veo en lo natural como una persona, como hombre, como mujer. Ese no es el amor de Jesús. Es un poco más allá de eso. Porque todos los seres humanos en algún momento determinado tenemos egoísmos, el yo-yo, tenemos el deseo de brillar más que otros. Y en el reino de Dios, el que más quiere brillar es el último, no de los primeros. Porque portador de la gloria de Dios te hace una persona sencilla, simple, destacando el reino de Dios y no lo que realmente uno quiere expresar como una persona natural en un mundo donde lo natural se mueve fuertemente. Se necesita que la gente crea nuevamente que el poder de Jesús es más grande que todo, pero no demostrar el poder de Jesús entrando en un anfiteatro o en algún lugar X o hasta en la misma iglesia y que yo sea sanada inmediata. Esa, para mí en lo particular, esa no es la verdadera sanidad. La sanidad que creo yo que es la mejor para un cristiano es donde se tiene que padecer, se tiene que sellar las grietas de la vasija, porque alguien me hirió, alguien me traicionó, alguien provocó que yo no quisiera acercarme a Dios, porque hay personas que te hacen acercar a Dios y personas que te alejan de Dios. Una mala influencia puede ser terrible para una persona que está lastimada, ella creyendo que Dios la ha lastimado. Entonces esa persona se vuelve irascible, suelta todo lo que tiene que ir, se va de la iglesia, se va de todo lo que tiene que ver con Dios, y la persona es la que se va a afectar, no Dios. Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. Pero si yo soy portadora de la gloria de Dios, Él me va a usar para multiplicar frutos para su reino. No para mi ego personal. Y eso es lo que no se ha entendido aquellos que hablan del reino de Dios. No lo conocen. Lo conocen a medias porque no conocen el lenguaje de Jesús. ¿Qué tanto puede hacer Él por la humanidad? Porque la mejor forma en que Él expresó el ser portador de la gloria de Dios cuando se crucificó por nosotros. Y eso provocó que se pudieran dar cosas favorables para el ser humano, porque Él retuvo en la cruz todos los pecados nuestros y sirvió de bendición para nosotros. Me gustaría que leyeras uno del amor de Jesús. Léeme, creo que te puse ahí Juan 13:35, María Luisa. Así es. Léeme ese solamente de ahí. Vamos para allá. Juan 13:35, versión Reina Valera, 1960, versículo 35. 35. Aquí dice así. Vamos a ver qué título tiene. Dice,
el nuevo mandamiento. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nueva versión internacional. Dice así: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? El portador de la gloria de Dios tiene que tener un amor lleno de la bondad de Jesús. Porque en el nombre de Él está provocando que Dios le permita juzgar y destruir. Y son dos palabras muy fuertes. Porque juzgar en el nombre de Jesús, siempre me acuerdo yo de lo que dice Apocalipsis 24, búscamelo por favor. Apocalipsis 24, miren. Cuando tú reconoces bien el valor de Jesús para la humanidad, tú haces lo mismo que hizo Samuel cuando Saúl pecó. Saúl mantuvo vivo al rey al que habían quitado y derrotado todo el reino, porque fue la primera batalla que tuvo Saúl. Pero cuando Saúl llegó muy contento, mira, este es el rey. ¿Qué hizo Samuel? Automáticamente lo degolló y lo destruyó. Porque ser portador de la gloria de Dios es no querer hacer que un pecado se vuelva bondadoso en Jesús. Cuando las tinieblas están presentes alrededor de la vida de un cristiano, por lo menos yo he aprendido en Cristo que son ellos o soy yo. Yo quiero prevalecer. Y si yo tengo al Dios, de dioses, el Rey de Reyes en mi vida personal, yo voy a defender a mi casa y voy a defender a mi familia. Y Samuel lo devolvió. Y más nunca lo volvió a ver. Así debe ser un portador de la gloria de Dios. No coquetear con las tinieblas, no coquetear con el pecado, no coquetear con aquello que le quita valor al reino de Dios. Si tú has entendido lo que significa ser portador de la gloria de Dios y estás claro o clara de qué es lo que tú tienes mínimo que provocar en Dios, lo que necesitas es obedecer, obedecer, obedecer y provocar que el reino de Dios se sostenga aún en medio de las tinieblas. Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Así dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Esa es una promesa muy bonita de Dios. Juan el Bautista fue decapitado, pero murió, como dice ese versículo. Dio su vida por preservar la gloria de Dios, su reino, y no se dejó intimidar por aquellos que querían verlo diciendo, sí, 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 Señor, yo lo voy a hacer. Un portador de la gloria de Dios tiene que tener carácter y sobre todo expresar con su boca lo que ha aprendido de parte de Jesús. Nuevamente, que Dios los bendiga. María Luisa, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. A ver, preguntas. Muchísimas gracias, Gloricel. Muchas gracias. Ay, no se leyó la versión de Nueva Internacional. Sí, para ampliar, Fátima, por favor. Y vamos a las preguntas. Tengan sus preguntas listas. Apocalipsis 24, nueva versión internacional. El título dice 1000 años. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Parece ser algo fuerte, pero es lo que todo hombre y mujer de Cristo debe entender. Primero Él, segundo Él y tercero Él. Lo demás después. Yo creo que yo voy a hacer la primera pregunta. Algo que me ha estado inquietando cuando voy a lugares o a eventos donde, entre comillas, hay puras personas que conocen al Señor Jesús, que tienen una relación personal ya con la palabra de Dios, con Jesús, que practican, que ayudan. Y todos ese modernismo que hay ahora mismo del cuerpo tatuado. Igual ahora los chips que se están poniendo, estamos viendo que hay en los ojos también, que por medio de tu vista. Entonces, a mí en lo personal, eso me inquieta. Esto viene del Señor Jesús. Es cierto que todo está moderno, que hay muchas otras cosas, pero qué sé yo, conociendo de la palabra de Dios, si estas son unas de esas marcas que se están poniendo acá en el cuello, se lo ponen en el brazo, las mujeres ahora, método de anticoncepción con un chip implantado en su cuerpo también. Entonces, y lo que acabamos de leer, no sé, Gloricel, eso a mí me tiene como... Mira, el Señor nos da libre albedrío. Cierto. Y eso indica que yo soy dueño de mi caminar. Yo puedo decidir caminar en lo bueno o en lo malo. Yo no puedo en este momento decirte a ti que una marca en el cuerpo es dañino si Dios no me permite decirle a una persona las consecuencias de eso.
Pero siempre recuerdo yo que cuando estábamos en la universidad, vino un señor de Guatemala, que era un creyente convertido a Cristo, y su hija se hacía un tatuaje en el cuerpo. Él oró muchísimo para lograr que su hija entendiera que la marca esa no era productiva para su vida. Y el Señor le borró la marca a la hija. No sé si recordarás ese testimonio. Entonces, Sí, cuando se yes. oye eso, cada uno es dueño de lo bueno y lo malo que pone en su cuerpo. Creo yo que una marca que tenga símbolos diabólicos no puede ser buena para el cuerpo de una persona, porque Satanás actuó en la vida de Caín. Él mató a su hermano y el Señor lo marcó en la frente y le dijo que no quería que nadie lo tocara. Entonces, el Señor es el dueño de la vida y de la muerte en una persona. Amén. Si la persona hace algo que va en contra de los principios de Dios, tendrá que atenerse a las consecuencias. Creo porque ayer que veníamos mi esposo y yo de Panamá, oímos un programa en TVN que hablaba casualmente sobre los tatuajes que se están haciendo las mujeres hoy en día aquí en la ciudad, en el país. Y veníamos hablando para lo que para mí no representa realmente algo bueno. Otros lo pueden hacer y creo que es temor, falta de temor a Dios el problema. Porque si yo reconozco que hay algo que en la palabra de Dios dice que no se debe marcar el cuerpo, yo no debo cerrar mis ojos ni mis oídos a decir que todo es bueno en ese sentido. Para mí no es bueno, pero el que juzga tiene que ser el Señor. Y si Él permite que tú digas algo, será como lo que hizo Jeremías, que se paró como hijo de un sacerdote en la plaza del pueblo, y siendo su papá uno de los grandes hombres de la iglesia en ese momento, empezó a decir todo lo que a Jesús, a Dios, no le agradaba. Entonces, así es que debería decirse, que el Señor pusiera a un portador de su gloria para que revelara a todos lo que va a suceder y ellos se atengan a lo que van a recibir de parte de Dios. Esta sería mi respuesta para ti en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gloricel. Gracias. A ver, preguntas. Preguntas sobre este interesantísimo portador de su gloria. No es cualquier cosa. No, para nada. Para nada. Y no necesitas tener el rango más elevado para ser Na- portador de la gloria de nada, Dios. Porque nada. solo necesitas creer y confiar y actuar en el Señor. Exacto, porque que podemos ir en la calle de repente y alguien se te acerca. Eres No, la gloria de Dios. exactamente. Y te trae la respuesta o te trae el mensaje. Es portador de la gloria de Dios. Claro, es por lo que dice la palabra de Dios, ir por el mundo y predicar en el nombre del Padre, del Hijo El y Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, cuando una persona tiene la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene más fuerza como protector de la gloria de Dios. Va a tener misiones más fuertes. No necesita
realmente decir, vuelvo y le digo yo siempre digo, el burro nada más hizo una cosa y fue algo maravilloso. Así que el que cataloga de bueno y grande y poderoso es el Señor Jesús. Así es. No sé si habrá... Pregunta. Aportes. A O ver. sea, creo que el tema lo que busca de parte del Señor es seguir insistiendo y entendiendo que Jesús es la llave que abre los cielos y cierra los cielos. No tomar en vano la palabra que sale de tu boca, porque es una arma que puede caer en contra tuya en un momento determinado. Y la palabra es clara. Cuando le dijo a Jeremías, tienes el poder para juzgar y para destruir. Y así lo tuvo Ezequiel, así lo tuvo Daniel, así lo tuvo Isaías, así lo tuvieron otros profetas menores y lo hicieron y Dios lo permitió. Porque eso que dices tú y yo también, nosotros vamos a tener que estar metidos en un lugar donde va a haber de todo. Va a haber Así es. gente que va a ser de tinieblas y gente de luz. Y no por eso yo me voy a sentir amedrentada porque voy a estar en un lugar. No, yo tengo que No. demostrar que lo que tengo yo, esa luz, es más grande de lo que tienen ellos en tinieblas. Amén. Y Dios te va a poner a actuar y te va a hacer que uno ponga en el correcto lugar que Cristo es la mayor autoridad que puede existir en el mundo, hoy, mañana y siempre. Amén. Así lo creo yo. Yo lo No hay creo. ninguna tiniebla que pueda vencer a Jesús. Y Así alguien es. en los últimos días, alguien me dijo y yo le dije, oye, si las tinieblas obedecen también a Dios, las tinieblas hacen lo que Cristo dice. Y la persona se quedó pensando en lo que yo le dije. Yo le dije, sí, porque Cristo se ganó con la muerte y resurrección el poder sobre los cielos y el Seol. No hay nadie más grande que Él en autoridad, Lo hay. pero la gente lo tiene que entender. ¿Qué pasó con la mujer esa que donde fue Saúl a buscar para que le hiciera que apareciera con el espiritismo Samuel? Se puso nerviosa la mujer cuando se enteró quién era, porque todos tiemblan ante la presencia de Dios. No hay más nada que se pueda hacer en ese sentido, pero la gente no lo ha entendido o no se lo han sabido explicar. Y eso es lo que tiene de alguna manera detenido ese poderío que Dios puede manifestar en hombres y mujeres durante este tiempo. Y hay otro versículo de la palabra de Dios en Joel que dice que Él derramará el Espíritu Santo sobre toda criatura. Y eso está sucediendo ahora. Hay mucha gente que se está convirtiendo y que son instrumentos de Dios bajo el conocimiento que cada uno de ellos tiene. Y eso multiplica, no puede una sola persona hacer el trabajo. O sea, yo lo puedo hacer con Cristo, porque somos dos caminando juntos. O dos cuando no está el conocimiento de Cristo completamente, pero siempre es de dos en dos. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y no lo ha entendido. Porque cree que son hombres, no.
es la divinidad de Jesús y la persona que ha decidido seguir a Cristo. Así es, así es. Justo antes de salir del trabajo, todo el mundo se fue, todos se fueron y dice una de las compañeras, señora María Luisa, ¿y usted se va a quedar aquí solita? Yo dije, yo. Entonces dice ella, ay, ¿verdad? Que usted nunca está sola. Ah, ya lo está Así es, reconociendo. ahí está, ahí está. Dios pone Sí, ángeles protectores. así es. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, este tema es como para volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Wow, vamos a darle las citas bíblicas utilizadas para este tema el día de hoy, 27 de marzo del 2026, ya finalizando este mes. Tema, la enseñanza espiritual portador de su gloria. Joel 2:25 y 26, Jeremías 1:10. Tenemos segunda de Corintios 4, tenemos Apocalipsis 24. Cuando pasen en el grupo, va a estar más desglosado porque lo vamos a poner así como testigo, como reflejar la luz, como el amor de Jesús, y va a ser más fácil para escudriñar. Tenemos también Jeremías 18, 1 al 10, segunda de Corintios 6, 16, primera de Corintios 3, 16, segunda de Corintios 6, 17. Como testigo tenemos a Isaías 43, 10, Hechos 2, 32, Efesios 3, 20. Como reflejar luz tenemos Juan 8, 12, Filipenses 2, 15, Efesios 5, 8, primera de Juan 1, 7. Como amor de Jesús tenemos a Juan 13, 35 y Efesios 4, 32. Anunciarles que para el próximo martes, ya entonces sí, cerrando el último día del mes de marzo 2026, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos el tema La creatividad de Jesús da luz a mi interior, a cargo de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. 6 de la tarde, hora de Panamá, quedan cordialmente invitados, hagan su espacio, ¿verdad? Y conéctense por todos los canales y en vivo para que hagan preguntas, por supuesto. Así que vamos ahora a la oración. ¿Hay alguien que quiera una oración en particular, María Luisa? Floricel, A ver, me gustaría que pidiéramos por el agua Ok, para todo Panamá. ok. por, por los educadores destituidos, hoy tuve una conversación con una de estas educadoras, lloró y me sacó lágrimas de las cosas tan difíciles que están padeciendo y que sus hogares, algunos ya han perdido su casa y se han tenido que ir a vivir con su familia, con otro familiar, porque ellos eran a quienes se les descontaba la casa y ya han habido familias que han sido desalojadas. Así que porque el Señor mueva según les convenga a cada uno de ellos.
Y por otra cosa, todos esos hombres y mujeres que llevan la palabra de Dios alrededor del mundo entero, muy especialmente por lo que usted dijo y que lo podemos ver, lo podemos vivir, personas que están utilizando sabiduría humana para declarar, para enseñar la palabra de Dios. Que eso se está viendo y se está sintiendo. Para que tengan un acercamiento más sincero con el Señor, para que den de gratis lo que a ellos les dado de gratis. ¿Alguien más tiene alguna otra petición? Me gustaría pedir por la situación de guerra, para que eso también el Señor meta su mano y se detenga y que pues no tengamos que padecer más a nivel mundial y nacional, ¿no? De las secuelas o consecuencias que eso pueda traer. Y bueno, por Joanny, su familia y mis sobrinas en sus procesos de duelo. Con respecto a la guerra, antes de hacer la oración, Cadia, hay guerras que Dios las provoca y ahí no podemos intervenir. Y solamente tenemos que orar para que las partes puedan acordar en un momento determinado, pero la guerra que se está manejando en este momento es para la salvación de Israel y no puede detenerse. Así que para que supieras por qué no lo voy a poner en las oraciones, porque hay cosas que no se deben tocar si el Señor no lo permite. Gracias, señora Gloricel, porque así uno sabe también cuando ora, cómo orar, ¿no? Y no orar en Así forma es, equivocada. Gracias. exactamente. Y una última más por la juventud, Gloricel, Ok. los jóvenes. Siempre tenemos que acordarnos de cuando vamos, y no lo digo porque yo creo que estuvo muy buena lo que dijo Cadia en un momento determinado, porque lo que va provocando que las cosas mejoren en la vida de nosotros como los que hemos decidido a seguir a Cristo es saber cómo presentarle a Dios lo que Él va a contestar y lo que no va a contestar. En la palabra de Dios hay situaciones que nunca contestó el Señor y las personas lo tuvieron que aceptar. David, por ejemplo, perdió al hijo y el Señor no le contestó nunca lo que tenían que contestarle. Tuvo que aceptar que murió el niño y que no iba a volver a revivir, y lo aceptó. Y así también hay otras cosas que Dios permitió en la palabra de Dios y que no se pudieron lograr, porque cuando el Señor dice que no, es no. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender, porque podemos meter la pata y pasar lo que le pasó a Moisés, que tocó mal la piedra, no le dio la honra a Dios y no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso siempre uno tiene que tenerlo presente, porque hemos entendido, yo creo que aquí en este lugar, que existe lo bueno y lo malo, y lo malo no puede prevalecer. Ahí tenemos el ejemplo que yo dije de Samuel, búsquenlo y léanlo, vale la pena. ¿Por qué? Porque él acabó matando al que había deshonrado a Dios en lo que él había decidido. Y eso es algo muy importante entenderlo. Lo que deshonra a Dios, yo no lo puedo mantener ni orar por eso. Y eso uno no lo entiende cuando va aprendiendo en el Señor. Uno cree que todo el mundo es bueno, sufre uno de buenitis y cree que tiene que orar por todos de una forma tal en que todos no. El reino de Dios se responde a lo que cree que Jesús es la luz del mundo. Lo que no decide
no puede tener la oportunidad de aquel que ha decidido seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Y eso se los doy realmente como algo porque sé que les va a beneficiar en la forma de pedir a cada uno de ustedes. Tiene que crecer el Espíritu Santo dentro de ustedes para que puedan, con el crecimiento del Espíritu Santo, seguir a Él y no ustedes provocar que Él cambie lo que no es la voluntad de Dios. Ese es un proceso que uno tiene que entender también. Y duele, porque todos hemos pasado por ahí, pero lo que duele es lo que prevalece y es lo que sostiene a mi familia. Y todos yo creo que lo que estamos buscando es que prevalezca nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por haber permitido que pudiéramos compartir lo que significa ser portador de la gloria de Dios. Confiamos en que todo lo expuesto en esta noche haya sido de tu agrado y que haya provocado apertura de mente, de entendimiento y de oído para aquellos que lo escucharon y que pueden entender que tenemos que hacer cambios en nuestra vida personal. En este momento te quiero pedir por Joanny, por su hijo. Te quiero pedir también, Señor, por Montserrat y sus dos hermanas y su bebé. Señor, han tenido que lidiar con una muerte prematura de un ser querido y necesitan mucha fortaleza de parte tuya y consuelo en esa alma que está en este momento necesitada de tu abrazo y de poder sostenerse en medio de ese cambio emocional que han tenido que aceptar, pero que en este momento estás moviendo los cimientos de la casa y necesitan reforzarse con tu presencia en cada una de ellas. No te apartes de ellas ni permita, Señor, que ellos puedan, que ellas puedan lidiar con esas pérdidas y sentir paz interior que solo tú puedes darles en sus vidas personales. Igualmente, Señor, te pedimos, sabes, hay cosas en la vida de nosotros, los seres humanos, que se tiene que dar muchas veces sin tomar en cuenta los errores que se cometen y que si una vez nosotros pasamos por una situación similar, debemos entender que hay personas que también necesitan sostener sus trabajos y necesitan tener una calidad de vida. En este momento y en este lugar donde reflejamos el amor de Jesús para las familias que aquí estamos representando y sobre todo para aquellas que en este momento están pasando por una situación muy dura en sus vidas personales, que tú reviertas para aquellos que realmente no merecen esa respuesta que se dio, todo aquello que han perdido. No permitas que el diablo gane ventaja alguna sobre ellos y devuelve al 100 por 1 todo aquello que muchas familias han perdido, ya sea por seguir situaciones que no conocían realmente o porque en un momento de dolor o de rabia tomaron decisiones equivocadas. Tú eres el único que puedes provocar que eso cambie a favor de los necesitados en este momento. Y es por eso te pedimos, no solamente para los educadores, sino para todos aquellos que han perdido sus trabajos y que necesitan recibir de ti
consuelo, pero una luz de esperanza que lleve a que puedan tener un nuevo emprendimiento y puedan rescatar aquello que han perdido momentáneamente. De igual manera, Señor, te pedimos por la juventud y sobre todo para que ayudes en aquellas violaciones violentas que se están dando en el país en los últimos 3 meses y cómo ha crecido la situación en ese sentido. Te pedimos, Señor, que tomes control sobre esa situación y ese espíritu que está moviéndose en la atmósfera y en los aires para provocar la muerte, la destrucción de las familias, no pueda seguir prosperando, sino que queden detenidos y no puedan avanzar en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la situación del agua en el país. Señor, solo tú conoces realmente los hechos que han provocado que 6 días la ciudad haya quedado sin provisión de agua. Dijeron que en un 90% iba a haber, pero eso no ha sido la realidad. La realidad es que las casas y todos los lugares están padeciendo por necesidad de agua en este momento. Tú eres el agua viva, Señor. Y dice tu palabra que tú harás cisternas donde no las hay porque vienen del cielo. Te pido en este momento en el nombre de Jesús que proveas en la sequía, en aquello que no está siendo cimentado por la lluvia del cielo, que provoques que hayan pozos de agua que vengan de ti y que provean el agua que toda la ciudad necesita en este momento y aquellos lugares que no tienen normalmente agua que también puedan recibirlo de inmediato por tu mano poderosa en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te pedimos por la juventud que en algún momento de nuestras vidas, de los que estamos aquí reunidos, vamos a tener que descansar en ellos, porque van a ser las nuevas autoridades en el país. Permite que se eduquen, permite que respondan a la necesidad de un futuro que necesita hombres y mujeres realmente temerosas de Dios y con la capacidad de dirigir un país. No permita, Señor, que este país se convierta en un desierto. Permite que este país se llene como tu portador de su gloria de parte de Dios en un país próspero, bendecido y sobre todo recibiendo en todo momento tu favor y la presencia tuya para garantizar el bien de todos los panameños. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Amén. Dios la bendiga.